Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos, analizamos y explicamos todo lo que sucede en los conflictos geopolíticos, las tensiones que hay sobre la mesa en estos momentos pendientes. Un día más de Oriente Medio, el primer ministro iraní Benjamin Netanyahu ha aprobado la operación en Rafah. A pesar de la presión internacional, a pesar de la presión de Joe Biden, de los líderes occidentales, Netanyahu sigue adelante con su plan, con la invasión de Rafah, donde, como les venimos comentando durante las últimas semanas, están desplazados los palestinos que hasta hace unos meses estaban en Gaza. Un ataque a una zona que está llena de gente acorralada, después además de tener que haber sido desplazadas de sus casas. Enseguida andamos en esta cuestión, miramos también al conflicto en Ucrania, pendientes de las elecciones presidenciales en Rusia. Muchos ataques están teniendo lugar en las últimas horas, ataques en Belgorod, también en algunos colegios electorales, y hay reacciones por parte de Europa, en concreto Charles Michel en un mensaje irónico celebrando ya, de alguna forma felicitando a Putin por la victoria en estas elecciones. Pendientes también de uno de los protagonistas de las últimas semanas, de Emmanuel Macron. El presidente francés concedía una entrevista en el día de ayer y seguía adelante, seguía insistiendo con la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. Decía que la opción de que Rusia gane esta guerra sería un varapalo para Europa. Dice que su credibilidad se quedaría reducida a cero y hablaba, eso sí, de que no quiere iniciar un conflicto directo, una confrontación directa con Rusia. ¿Quién lo diría? Enseguida andamos en estas palabras de Emmanuel Macron y miramos también a Rusia, miramos a las armas nucleares. Ha habido mucha controversia en las últimas semanas sobre todo esta semana, las declaraciones en una entrevista de Vladimir Putin. Ojo, porque parece ser que Rusia está acercando sus armas nucleares al territorio de la OTAN, en concreto este desplazamiento del que se viene hablando mucho en los últimos meses a Bielorrusia, es lo que está advirtiendo el ministro de Defensa lituano. Enseguida ahondamos en estas cuestiones, pero empezamos repasando la actualidad, empezamos mirando a Oriente Medio. Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha aprobado los planes para una operación militar en la ciudad de Rafah, en Gaza, según ha anunciado su oficina hace apenas unas horas. Según el comunicado, las fuerzas de defensa de Israel están preparadas para la campaña y la evacuación de civiles palestinos allí. Además, Netanyahu ha desestimado las demandas de Hamas presentadas en su última propuesta para un nuevo alto el fuego como absurdas, insistiendo en que la organización solicita la liberación de demasiados prisioneros. El sello de aprobación de Netanyahu se ha producido después de que la comunidad internacional, incluido supuestamente a priori Estados Unidos, advirtiera a Israel contra una operación militar en Rafah debido a la presencia de civiles desplazados en esta zona. Siguen las tensiones en Oriente Medio, siguen adelante los planes de Netanyahu, a pesar de lo que lo digan. Netanyahu sigue con lo suyo y siguen también, en este caso, empiezan las elecciones presidenciales en Rusia. Con un mensaje, el del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha felicitado este viernes irónicamente al jefe del Kremlin, Vladimir Putin, por su victoria electoral en las elecciones presidenciales de Rusia que han empezado a desarrollarse en el día de hoy y van a durar hasta el domingo. En sus redes sociales, Charles Michel ha dicho que quisiera felicitar a Vladimir Putin por su aplastante victoria en las elecciones que comienzan hoy. Añadía que estos comicios se celebran sin oposición y sin libertad. Como les contamos, Rusia celebra este viernes la primera jornada de las octavas elecciones presidenciales de su historia, en las que Putin busca la reelección para su quinto mandato de 6 años. Pendientes de estas elecciones, como les decimos, con muchos ataques que están teniendo lugar en los colegios electorales, ataques con cócteles Molotov, ataques también por parte de Ucrania. Enseguida les contamos todo esto y miramos también a Europa y en concreto más a Francia. El presidente francés Emmanuel Macron ha elevado el tono y sus críticas a Rusia, señalando que es un adversario que no se va a detener en Ucrania si derrota a las tropas de Kiev. En este sentido, han instado a los europeos a no ser débiles y a prepararse para responder. Dice que está listo para poner todos los medios necesarios para que Rusia no gane la guerra en Ucrania, incluido el envío de tropas, aunque matiza que nunca va a llevar la iniciativa de un enfrentamiento directo con Moscú. Dice además, si Rusia gana esta guerra, la credibilidad de Europa se reducirá a cero. Dice además que está en profundo desacuerdo con los líderes de la oposición. Decía hoy, decidir abstenerse o votar en contra del apoyo a Ucrania no es elegir la paz, es elegir la derrota. Lo escuchamos. Ce qui est nécessaire pour atteindre notre objectif. Parce que si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. De quelle manière? Nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Qui peut penser une seule seconde que le président Poutine, qui n'a respecté aucune
de ses limites et aucun de ses engagements. Y terminamos mirando precisamente las tensiones entre Rusia y la OTAN, y es que Rusia ha trasladado armas nucleares tácticas desde sus propias fronteras a la vecina Bielorrusia, varios cientos de kilómetros más cerca del territorio de la OTAN. Es lo que confirmaban funcionarios occidentales a Foreign Policy. Mientras tanto, el presidente ruso hablaba precisamente en esta semana de la opción de que hubiera un conflicto nuclear, eso sí, en el caso de que los occidentales, en el caso de que la OTAN enviase tropas a Ucrania. Decía además que hasta el momento no se le ha pasado por la cabeza el uso de armas nucleares en territorio ucraniano, pero Abridas Anušauskas, el ministro de Defensa de Lituania, ha sido el primer alto funcionario de la OTAN en confirmar la noticia de este despliegue, advertido de que los peligros de la inacción occidental eran muy altos, citando la mediocre respuesta de Occidente a que Rusia traslade más armas nucleares a la península de Kaliningrado, que limita con Polonia y con Lituania a ambos lados. Decía, nos gustaría ver una respuesta más dura a este respecto. Si Rusia acerca armas nucleares a nosotros deberíamos hacer lo mismo. Pendientes de todas estas cuestiones, llega el momento del análisis, llega el momento de los protagonistas, de los expertos. Hoy contamos con Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA. ¿Qué tal? Muy buenas, Emiliano. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Placer. Tenemos también a Javier Gil Guerrero, investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal? Muy buenas, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Placer, buenas tardes. Y tenemos a Antonio Alonso Marcos, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas, Antonio. Muy buenas tardes, Sergio. Placer. Antonio, si te parece, empezamos contigo. Empezamos mirando a Oriente Medio. Llevamos semanas hablando de la presión internacional, de las tensiones, a priori, ¿no?, entre Biden y Netanyahu, pero pues Israel sigue adelante, Netanyahu sigue con lo suyo y dice que ya ha aprobado directamente la invasión, ¿no?, la operación militar en Rafah. No sé cómo podemos calificar esto y sobre todo cómo puede afectar al conflicto. Hablábamos de que todo este conflicto le puede pasar factura a Joe Biden, pues esto es un paso más y además un ataque en quizás la zona más sensible, ¿no?, precisamente la zona en la que se han tenido que desplazar todos los civiles que han sido arrasados en Gaza, ¿no?, una auténtica brutalidad. Bueno, lamentablemente desde que comenzó el conflicto desde que comenzó esta fase del conflicto el 7 de octubre del año pasado, bueno, pues lo venimos diciendo, ¿no?, que por desgracia de Gaza no va a quedar absolutamente nada, ¿no? Es decir, va a quedar hecho un parking. Esta era la expresión que utilizábamos entonces y es la estrategia que ha diseñado Israel para la franja de Gaza y bueno, va poco a poco destruyendo todos los edificios que hay en la zona y por supuesto pues también irá contra ese punto, ese checkpoint, entre ese paso fronterizo entre Egipto y Gaza, ¿no?, en el sur de Gaza. Bueno, la cuestión es que el ejército israelí lo que dice es que solo ataca allí donde hay sospecha de que hay miembros de Hamás. Bueno, esto puede ser, pero la verdad es que, y esto tampoco lo niegan, es que hay víctimas colaterales pues en un número bastante elevado. No podemos saber a ciencia cierta cuál es el número elevado ese al que hace referencia. Pueden ser 20.000, 30.000, como dice el propio Hamás, pero vamos, el hecho cierto es que es masivo, ¿no?, el número de víctimas civiles, ¿no?, y que efectivamente, ya digo, aunque la intención primera sea atacar lugares en los que haya miembros de Hamás, pues el hecho cierto es que también pues se ataca a civiles. Entonces, la cuestión de la presión de Estados Unidos, esto es muy interesante porque Estados Unidos parece, o Joe Biden parece que quiere poner fin a esto, presiona a Israel hasta donde puede, porque Israel, digamos, en ese sentido demuestra que es autónomo e independiente y que, bueno, el apoyo internacional pues también se lo toma con bastante filosofía y con bastante relatividad, pero la cuestión es que Estados Unidos, cuando realiza esas campañas de lanzamiento descontrolado y descoordinado de ayuda humanitaria, que a lo mejor puede ser incluso más contraproducente, pero bueno, lanza ayuda humanitaria, lo que también lanza es el mensaje de que no está totalmente de acuerdo con cómo Israel está llevando el asunto. Esto es un equilibrio muy difícil y en fin, la solución futura tampoco parece que sea muy fácil.
Javier, ¿cómo ves tú este conflicto, este genocidio? ¿Qué solución se le puede poner? Porque Estados Unidos parece que está intentando de alguna forma presionar. Ayer incluso el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, decía que el único obstáculo para la paz era Netanyahu. Claro, declaraciones que enfadaron mucho en este caso a Israel. Parece que hay ciertas tensiones entre estos socios, ¿no?, entre Israel y Estados Unidos, pero pues Netanyahu sigue adelante. No sé cómo se le va a poder frenar, porque Estados Unidos parece que está ahí intentando hacer algo, por lo menos con estas campañas, ¿no?, de ayuda humanitaria, que como bien decía Antonio, quizás eran hasta contraproducentes, más que nada porque también terminaron con la vida de varios civiles. No sé cómo se puede parar de alguna forma los pies a Netanyahu, sobre todo, ¿no?, que es quizás el protagonista de esta guerra. Bueno, claramente estamos viendo un pico de tensión tremendo entre Israel y la administración de Joe Biden, ¿no? La estrategia de la administración Biden cuando comenzó esta crisis con la masacre del 7 de octubre fue la de abrazar en público a Netanyahu, abrazar en público a Israel y presionarles en privado, ¿no? Esa estrategia ha fallado. Netanyahu no se ha dejado que le den el abrazo del oso desde Estados Unidos y Netanyahu ha marcado una política propia. Es verdad que constreñida por esta presión de Estados Unidos. Tampoco es que Netanyahu esté haciendo completamente lo que quisiera hacer, ¿no? Y el retraso en la ofensiva de Rafah obedece particularmente a esta presión que viene desde Washington. Bien, no hay nada nuevo aquí, ¿no? Netanyahu nunca ha tenido una relación estrecha con la administración Biden, y Netanyahu nunca ha tenido una relación muy buena con los presidentes demócratas, ¿no? Primero con Clinton, luego con Obama, ahora con Biden. No olvidemos que Netanyahu fue el presidente que acudió a la Cámara del Congreso de Estados Unidos a dar un discurso contra la aprobación del acuerdo nuclear con Irán, en un desaire tremendo a Obama y a los demócratas. Netanyahu es un presidente del que siempre se ha dicho que habla inglés con acento republicano, y yo creo que la estrategia de Netanyahu ahora mismo es aguantar todo lo posible esta presión que cada vez va a ir incrementándose desde Washington hasta las elecciones de noviembre, ¿no? Y ver si gana Trump. Y eso, pues así decirlo, le da un balón de oxígeno a Netanyahu que le permita sobrevivir y seguir adelante con su política. Bien, lo que estamos viendo estos días es realmente no tiene precedentes, ¿no? El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, o estos que se está ideando a la prensa esta postura de la administración Biden de que les gustaría ver a otro primer ministro en Israel, es una injerencia pública sin precedentes en la política doméstica de Israel por parte de Estados Unidos, ¿no? Precisamente algo que le han criticado siempre mucho a Netanyahu, que él también se entrometía en la política doméstica de Estados Unidos. Pues bien, ahora desde Estados Unidos estamos viendo un proceso bastante similar al que le acusaban a Netanyahu en el pasado. Emiliano, ¿cómo ves tú también esta injerencia de Estados Unidos y también, bueno, pues este paso adelante de Netanyahu, ¿no? Por mucho que veamos injerencias, presiones, comentarios, porque no sabemos qué conversaciones hay entre bastidores, pero desde luego de momento no hay hechos, ¿no?, por parte de Estados Unidos, y sobre todo no hay forma de parar a Israel en esta masacre en Gaza. Pues es que como la supervivencia de Netanyahu depende de continuar con el conflicto, pues ya no solamente es que la comunidad internacional, el derecho internacional, el litigio que tiene ante la Corte Internacional de Justicia sirva de presión para Netanyahu. O sea, Netanyahu lo que es consciente es que solo tiene una opción, que es seguir hacia adelante, destruir completamente Gaza, que ni siquiera va a quedar para parking, porque ni siquiera ahí se puede aparcar, y por supuesto seguir con sus intentos de controlar de manera real y efectiva Cisjordania, de tal manera que esta idea de dos estados no sea realizable. Y luego también me da un poco de vergüenza ajena, entre otras cosas, que no hayamos sido capaces de contener la bestialidad a la que estamos asistiendo, donde todos los límites razonables, humanos, desde cualquier perspectiva, se han cruzado sin ningún tipo de consideración ni por la comunidad internacional. Y luego, la construcción de un puerto a mí me preocupa mucho, porque parece mentira que no recordemos las imágenes en Afganistán cuando se retiraban las tropas internacionales, donde los afganos subiéndose a las ruedas de los aviones para intentar escapar de ahí. Pues es que no se le ha ocurrido a nadie que construir un puerto, aunque sea para entregar ayuda humanitaria, va a ser una auténtica crisis humanitaria de intentos de subir a los barcos que transportan esos alimentos y, por lo tanto, tratar de salir de Gaza. ¿Qué hacemos con 1.200.000 personas? Si no se abre Egipto, lo que van a intentar es salir por ese puerto que están construyendo a toda velocidad y que va a ser
un auténtico cataclismo humanitario, dando otra vez más una imagen que la comunidad internacional, lo que hemos construido en los últimos 70 años, no sirve para nada, porque el señor Netanyahu solamente ve su realidad política, que es tengo que continuar con el conflicto. Porque en el momento que haga caso a las presiones de la sociedad israelí, porque hay manifestaciones todos los días, y convoque elecciones, las pierdo. Y si las pierdo, pues pierdo la inmunidad. Y recordemos que también intentó dar un golpe constitucional en Israel para tratar de ajustar la justicia a sus necesidades de defensa procesal. Entonces, realmente Israel ha perdido completamente el norte y la única opción que nos queda es tratar de incrementar la presión, que al igual que ocurre con Rusia, pues debería ser que la Unión Europea adopte sanciones económicas de la misma índole y de la misma severidad, comillas, que las que ha tratado de imponer a Rusia. Porque Netanyahu no va a parar. Ni se lo diga Biden, y menos aún si llega Trump a la administración, donde evidentemente fue el presidente que trasladó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén como acto de reconocimiento de Jerusalén como capital del Estado hebreo. Bueno, pues pendientes de lo que ocurre en este conflicto, en esta masacre, ¿no?, que está teniendo lugar en Gaza, y pendientes también de las elecciones, ¿no?, las elecciones presidenciales en Rusia. Hablábamos antes de injerencia de Estados Unidos. Vamos a poner el foco ahora en Europa, estas tensiones entre Rusia y Occidente, Rusia y Europa, Rusia y la OTAN, bueno, más o menos todo viene a ser lo mismo, ¿no, Antonio? Quiero preguntarte por las elecciones y por lo que ha dicho Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, pues de alguna forma riéndose, ¿no?, burlándose, hablando irónicamente de una felicitación a Putin, ¿no? Decía, enhorabuena por tu aplastante victoria, y decía pues que no hay ni oposición ni libertad, un poco en la línea de lo que decía ayer Stoltenberg. No sé si en Europa estamos para presumir de libertad, también te digo. Bueno, yo creo que la cuestión es esto que dicen, ¿no? Hay gente que es muy valiente, ¿verdad? Que es fuerte con los débiles y débiles con los fuertes, ¿no? Es decir, no estoy llamando a Vladimir Putin débil ni mucho menos. Lo que estoy refiriendo es que te metes con el que es fácil meterse, ¿no? Ahora está de moda meterse con Putin, pues venga, todos a por Putin y tal. ¿Y qué tal en Arabia Saudita? ¿No? David deja de comprarle petróleo. Vale. O sea, es un poco de cinismo, ¿no? Y un poco de hipocresía bastante y precisamente de lo que les acusan los chinos y los rusos a la Unión Europea y a Estados Unidos de double standard. Es decir, vamos a ver, si somos puros, ¿verdad? Pues hay que ser coherentes en todo lo que hacemos y decimos. Y entonces, si decimos que protegemos la democracia, pues la protegemos, pero la protegemos bien de verdad y hasta el final. Y lo que decía Emiliano, claro, dice, ¿cómo es posible que hayamos permitido esta carnicería durante pues ya 4 meses tirando para 5, ¿verdad? Pues claro, es que en relaciones internacionales dicen los teóricos del realismo político, Raymond Aron, Henry Kissinger, nuestro queridísimo amigo Kissinger, Morgenthau, en fin, todo ese tipo de gente que pues a mí me parece muy interesante y para entender las relaciones internacionales, cómo funcionan en la realidad, hay que leérselos. Bueno, pues toda esta gente decía que no existen amistades, existen intereses, que no existe la moral en relaciones internacionales, ¿no? Esto decía Henry Kissinger, que la moral en relaciones internacionales, la moral es una cosa, Kissinger es que tenía frases tremendas, ¿no? Dice, a ver, la moral es una cosa que es para adentro, de puertas para adentro, ¿no? Es decir, pues sí, dentro de Estados Unidos hay que ser muy buenos, hay que ser muy demócratas, hay que respetar mucho la democracia y la libertad, otra cosa es que luego lo hicieran, pero esto era lo que decía, dice, y fuera, bueno, en las relaciones exteriores pues hay que actuar dependiendo de las posibilidades, es decir, que si se puede bien y si no se puede, pues tampoco nos vamos a tirar de los pelos, porque en el orden de prioridades pues está esto y esto, ¿no? Entonces, a eso es lo que voy, ¿no? Charles Michel, pues el hombre, bueno, no voy a criticar sus últimas medidas, ¿no? Porque son rumores, yo creo que son rumores, no sé hasta qué punto es a ciencia cierta una decisión suya, que dice, bueno, voy a dejar de ser presidente del Consejo para presentarme a candidato a la comisión y luego, que como que había la posibilidad de que el primer ministro Orbán llegara a ser presidente del Consejo,
pues dijo, no, mantengo mi puesto y así impido que de manera transitoria el amigo Orbán sea presidente del Consejo, ¿no? Es decir, son triquiñuelas, son democráticas. Bueno, está ajustado a los procedimientos democráticos, sí. Es decir, no se sale de la ley, no incumple la ley, pero muy limpio no parece, ¿no? Entonces, ya digo, eso de felicitar a Putin con esa sorna y tal, pues me parece muy bien, porque es verdad, ¿quién le va a hacer sombra a Putin? Si él, por un lado, es cierto que tiene mucha aprobación entre la población. ¿Hasta qué punto esa aprobación es cierta? Pues no lo sabremos nunca, esta es la cosa, ¿no? Porque no se puede saber nunca. Pero la cuestión es que sea porque Putin ha destruido toda capacidad, toda posibilidad de que exista una alternativa a él en el escenario político en Rusia, bueno, pues por esas circunstancias, obviamente va a ganar las elecciones de calle. ¿Con qué porcentaje? ¿Con el 75, 85? Eso pues ya lo veremos el domingo o el lunes o cuando sea. Pero la cuestión es que la va a ganar. Pues sí. Es decir, nada nuevo. No, claro, no va a haber sorpresas. Eso está por supuesto. Pero la cuestión es, Charles Michel, si es presidente del Consejo, si representa a la Unión Europea, porque esa es la función del presidente del Consejo, moderar las reuniones del Consejo, pero también representar a la Unión fuera de la Unión. Bueno, pues, hijo mío, pues tendrás que ser un poco más diplomático, un poco más delicado, y en tus relaciones con el resto de países, pues tendrás que saber que hay cosas que no puedes decir, por más que a ti te gustaría decirlas, pero no las puedes decir. Tienes que ser coherente con tu política exterior. Que no, que quieres hacer una política exterior basada en la defensa de las libertades y la democracia y ya está, y cero intereses. Vale, pues entonces, nada, pues entonces adelante, puedes decir todo eso y más. No, hombre, hay que compaginarlo, dicen ellos, ¿no? Hay que combinarlo, esa defensa de las democracias y de las libertades, con la defensa de nuestros intereses. Bien, de acuerdo, eso es bastante aceptable, hay que buscar un equilibrio, porque también es cierto que hay que reconocer que no podemos ir por el mundo diciéndole a la gente cómo se tiene que comportar, porque esos tiempos ya pasaron, ¿no? Nosotros, pues bueno, este es nuestro modelo de vida, no sé si os gustará a vosotros, pero a nosotros nos ha ido bien, etcétera. Convencer de esa manera, sí, pero imponer de esa otra manera y luego insultando, pues me parece que es bastante inaceptable. Entonces, la cuestión es que efectivamente podemos defender ambas cosas, ¿no? Nuestros valores y nuestros intereses. Pero con eso en mente, claro, hay que tener mucho cuidado con qué se dice y a quién se le dice. Porque ya digo, al presidente chino, a que no le ha hecho el mismo comentario, ¿no? Entonces, veda libre, se levanta la veda para insultar a Putin. Bueno, eso es bastante irresponsable. Porque si el día de mañana, por lo que sea, hay que sentarse a negociar con él, ya no digo Volodymyr Zelensky, sino la propia Unión Europea, pues a lo mejor el propio Putin le dice, bueno, ¿te acuerdas de lo que me dijiste? Pues te agradezco mucho la felicitación por anticipado y tal. Es decir, es una torpeza muy grande, aparte de una muestra y darle más argumentos a esto del double standard, doble rasero de la Unión Europea, pues me parece una metedura de pata muy, muy grande. Bueno, pues esto ha sido lo que decía, ¿no?, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Javier, quiero saber cómo ves tú estas declaraciones, ¿no?, esta sorna, este vacile, ¿no?, se puede decir, de Charles Michel a Putin. Quizás no es el momento más adecuado. Hablamos de negociaciones. Claro, lo que está diciendo, por ejemplo, en las últimas horas Macron, lo que dice ahora Charles Michel, no contribuye ni mucho menos a una paz en Ucrania. Bueno, yo creo que lo que no contribuye a una paz en Ucrania es la ofensiva rusa para conquistar el país, pero bueno, básicamente no creo que un tuit jocoso sea una gran barrera para la paz en Ucrania. Yo creo que la gran barrera para la paz en Ucrania son los tanques y los aviones rusos que están atacando y bombardeando Ucrania. Pero bueno, es una tontería el tuit este, ¿no? Es una broma, no creo que ni los rusos ni nadie se lo tomen en serio ni le preste mucha atención, ¿no? Yo creo que a Putin le hace mucho más daño que les demos HIMARS a Ucrania que escribamos esos tuits, ¿no? Sin embargo, es cierto que, bueno, yo no sé por qué hay que tener una consideración con Putin, ¿no? Con alguien que está, por así decirlo, reiniciando una guerra en el continente europeo y alguien que está amenazando constantemente a Europa. Bueno, pues al final
Este tipo de bromas es verdad que sientan muy mal a los dictadores, porque a los dictadores les gusta siempre tomarse muy en serio a ellos mismos y lo último que pueden soportar es la ironía o es la broma. Pero bueno, eso en cualquier país, en cualquier democracia y en cualquier relación pues es parte de la vida, ¿no? Y a veces señalar un poco el rey está desnudo, pues el problema lo tiene el rey que está desnudo, ¿no? No el que hace la broma de que el rey está desnudo, porque efectivamente no hay ninguna duda de que Putin va a ganar las elecciones. Las va a ganar en parte porque no hay una gran oposición abierta a su régimen en Rusia. Las va a ganar también por todas estas muertes accidentales, de tropiezos, ataques al corazón, caídas de un 6º piso, tropiezos sobre una bala, pues toda esta represión que hay sobre periodistas y demás. Y las va a ganar también, pues bueno, porque hay una parte considerable de la población rusa que realmente está con Putin, ¿no? Yo creo que lo interesante de estas elecciones no es el porcentaje de gente que va a votar a Putin, sino el porcentaje de gente que vota en las elecciones, la tasa de participación. Y yo creo que ese va a ser el dato que yo creo que los analistas tienen que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué porcentaje de gente va a votar? Otra cosa es si ese dato sea fiable, ¿no? El escrutinio y el de participación, ¿no? Pero también hay otro dato también muy importante. Al final, en las dictaduras, el barómetro para medir un poco la satisfacción de la gente con esos regímenes es los que votan con los pies, la gente que se está yendo de Rusia, ¿no? Y lo estamos viendo. Yo acabo de venir de un viaje de trabajo a Estambul. Estambul está lleno de rusos, ¿no? Hay muchos rusos que han comprado viviendas ahí, que están viviendo ahí, ¿no? Tenemos cientos de miles, si no millones de rusos que desde que se comenzó la invasión de Ucrania han abandonado el país, ¿no? Y son rusos jóvenes, son rusos en edad de luchar, ¿no? Son rusos que no están dispuestos a morir en esta operación militar en Ucrania, ¿no? Y eso también es significativo. Yo creo que hay un apoyo tácito al régimen de Putin por parte de la población, siempre y cuando esa población no se le exija el sacrificio último de dar su vida, ¿no? Y por eso el recurrir a las minorías étnicas de las zonas de Asia Central, del Cáucaso, ¿no? A estas minorías étnicas que siempre son las zonas más pobres de Rusia, que es más fácil recurrir a ellas para mandarlas a morir en Ucrania, o también recurrir pues, a toda esta población de presidiarios que también bueno, pues se les ha mandado a morir a Ucrania, ¿no? Bueno, yo creo que la Unión Europea, pues más allá de las bromas en Twitter y demás, lo que necesita es una política seria y clara sobre lo que quiere conseguir en Ucrania, ¿no? Y poner los métodos para ello, ¿no? Y es verdad que, pues bueno, estamos viendo muchas declaraciones, como la de Charles Michel, como las de Macron, pero falta, por así decirlo, un plan claro de la Unión Europea de a dónde quieren llegar, cuál es el escenario que queremos ver en Ucrania y luego poner las herramientas, los medios para lograrlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que no deberíamos preocuparnos mucho por un tuit de Charles Michel o de Macron o de Biden o de quien sea, ¿no? Sobre todo cuando Putin amenaza día sí, día no, pues con una guerra total contra Europa, cuando despliega armas nucleares tácticas en Bielorrusia, o cuando lanza ciberataques contra los países bálticos, o cuando pues, lanza todo tipo de amenazas, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay un quid pro quo normal, ¿no? Y sobre esta cuestión de Europa, ¿por qué no hace lo mismo con China, con Arabia Saudita, el double standard? Bueno, pues que yo sepa, Arabia Saudita no está con tropas en Europa. Que yo sepa, China no está amenazando la frontera este de Europa, ¿no? Creo que hay una diferencia, hay un salto cualitativo, ¿no? Entre lo que supone China y Arabia Saudita para Europa y lo que supone Rusia. Entonces yo creo que lo mínimo es poder, aunque sea, reírnos de Putin a través de Twitter, vamos. Creo que si ya renunciamos a eso, pues bueno, ponemos una autopista, ¿no? Para que ya directamente vaya a Bruselas y gobierne desde Bruselas, ¿no? Ya si ni siquiera se va a poder tener un mínimo de ironía con alguien con el que estamos, entre comillas, prácticamente en guerra a nivel de la Unión Europea y de la OTAN, porque tenemos una guerra proxy, claramente estamos armando a Ucrania y le estamos dando las herramientas para que Ucrania pueda luchar, pero sin la ayuda europea y estadounidense, Ucrania no sería capaz de hacer lo que está haciendo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues Europa es parte de esta guerra y eso es verdad y hay que asumirlo, ¿no? Hay que decir, y si Ucrania pierde, pues Europa también pierde, eso también hay que asumirlo, ¿no? Una vez que tú te has vuelto partícipe de ese conflicto, que tú has ayudado a que ese conflicto se pueda llevar a cabo mediante la ayuda económica y militar a Ucrania, pues uno también tiene que asumir las consecuencias y las implicaciones de todo ello. Rusia lo entiende muy bien, Putin lo entiende muy bien y tampoco hay que sorprenderte con esto, ¿no? Entonces, bueno, pues estos ejercicios de retórica y propaganda, pues insisto, es una nimiedad al lado del millón de piezas de artillería que le vamos a dar a Ucrania. Creo que eso es una provocación mucho mayor de cara a unas negociaciones futuras entre Europa y Rusia, más que un tuit de Charles Michel, ¿no?
Bueno, pues Emiliano, quiero saber también tu opinión sobre este tuit y también sobre las elecciones que están teniendo lugar en Rusia. Ayer decía Estados Unidos que no iba a reconocer los resultados, por lo menos en las naciones ucranianas, en las localidades ucranianas ocupadas, mensajes también por parte de Europa, bueno, pues que de alguna forma decían que no iban a reconocer este resultado y sobre todo, cuando hablamos de este tuit de Charles Michel, un poco mofándose, ¿no?, de esta situación. Pues en cuanto, o sea, yo diferenciaría entre la forma y el fondo. La forma, da igual que sea tweet, que sea de cualquier otra forma de Internet, porque después de que Biden se acordara de la madre de Putin, pues el hecho que Charles Michel le diga que las elecciones ya es presidente, pues creo que para Putin es absolutamente irrelevante. Eso en cuanto a la forma. El problema es el fondo, que quizás donde se debería hacer más énfasis por parte de la Unión Europea y de otros actores internacionales es, llevamos casi 20 años de Putin, ya la OSCE lleva más de 2 elecciones donde no pisa por allí a efecto de comprobar la legalidad o la transparencia de esas elecciones. Como sabéis, estas elecciones tienen ya voto electrónico por Internet, con lo cual el control o la aparición de votos de 2 millones, 3 millones de votos que de repente aparecen ahí en el cómputo, pues nadie los certifica más que las autoridades electorales rusas. Hay 2 partidos que son alternativas, comillas, porque en el fondo están alineados con Putin, es decir, es el escenario que quieres plantear para ver que tienen alternativas, porque los que quizás tuviesen una mínima posibilidad ya han sido o eliminados o están exiliados, o el propio Consejo Electoral Nacional le quita, considerando que las firmas, las 300.000 firmas que había logrado para presentarse, ya no se puede presentar tampoco, y eso que también participaba en los medios públicos de rusos controlados por el Estado ruso. Entonces, el problema es que no hay una democracia. Y no hay una democracia porque yo creo que Putin es un convencido que el pueblo ruso en democracia sería enfrentamiento permanente. O sea, sinceramente creo que él tiene esa visión, que es necesario ese autoritarismo, esa dictadura, y que no hay otra manera de garantizar la viabilidad del pueblo ruso y de, digamos, todas esas minorías étnicas que integran lo que es actualmente Rusia. Y a partir de ahí, pues llegará hasta el 2036. Nos da igual que tenga el 51, el 76, el 80 o el 90, porque lo dicen ellos y no hay nadie más que lo pueda certificar o acreditar. Y el problema es, a partir del 2036, ¿quién viene? Pues probablemente se estará el otro zar, porque recordemos que ya hubo una reforma constitucional para que, como el límite era los años que ya tenía cumplidos, pues puso a Medvedev y se cambió él como primer ministro. Pues probablemente el zar siguiente será Medvedev, si no se equivoca en algunas declaraciones, que de momento el tono es totalmente belicista contra Europa, contra la visión crítica que tiene Europa y Occidente de las actuaciones rusas. Entonces, no cambia nada. Y luego ya que puedan votar con pasaporte ucraniano la población de Donetsk, Lugansk, pues bueno, es otra anécdota más dentro de que los apasionados del derecho electoral lo podrán poner como ejemplo de cómo se celebran las elecciones y cómo pueden votar ciudadanos extranjeros por pasaporte, pero que a efectos de las elecciones rusas pues pueden votar sin ningún tipo de problema ni inconveniente, con urnas móviles llevadas por soldados, es decir, todo muy, muy transparente. Que si esto ocurriera en cualquier otro país del mundo, la crítica debería ser exactamente igual. Porque si queremos defender, como decía Antonio, los valores, y lo que queremos es defender los valores que hemos construido todos con grandes sacrificios y con guerras previas, pues entonces lo tenemos que hacer, o sea, para todos. Da igual que sea Arabia Saudí, Irán, China o Kuala Lumpur, me da exactamente igual. Es decir, si lo que se trata de defender valores, apliquémoslo a todos y seamos consecuentes con la necesidad de garantizar esos valores, que es las normas mínimas de convivencia entre Estados. Porque si no estamos abocados pues, a la multiplicación de conflictos, ya no solamente con Rusia, sino con otros que también están participando de forma indirecta en este conflicto. Bueno, pues pendientes de este conflicto entre Rusia y Europa, Rusia y la OTAN, pendientes de las elecciones, vamos a hacer una pausa y enseguida les contamos la respuesta de Putin a los ataques de Ucrania, a los ataques que están teniendo lugar precisamente en medio de las elecciones, y las palabras de Emmanuel Macron. Está siendo el protagonista, sin duda, de los últimos días, y ojo porque ha hecho un anuncio muy importante junto a Olaf Scholz y Donald Tusk. Hacemos una pausa de 2 minutos y se lo contamos en Negocios Televisión.
Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera vez. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Diciendo, mira, es que la OTAN... Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Todo es Geopolítica. Estamos hablando precisamente de las elecciones presidenciales en Rusia. Hablábamos de que Macron es uno de los protagonistas de las últimas semanas. Pues ojo, porque tenemos últimas horas de ambos protagonistas. Empezamos mirando al presidente ruso, Vladimir Putin. Está acusando a Ucrania de lanzar ataques contra Rusia para perturbar las elecciones presidenciales. El presidente ruso ha denunciado este viernes que las Fuerzas Armadas de Ucrania están atacando las regiones fronterizas en territorio ruso con el objetivo de perturbar el desarrollo de las elecciones presidenciales que se celebran, como saben, a lo largo de este fin de semana. Ha dicho, hoy en nuestro país comenzaron las elecciones presidenciales para perturbar el proceso de votación, intimidar a la gente, al menos en las regiones fronterizas con Ucrania. Kiev ha concebido y está intentando realizar una serie de acciones armadas. Se ha expresado en estos términos en el marco de una reunión del Consejo de Seguridad en la capital, en Moscú, donde ha aseverado que Ucrania no va a lograr su objetivo de interferir en los comicios y ha adelantado que Rusia va a responder a estos ataques. Dice literalmente, el objetivo de estas acciones insensatas desde el punto de vista militar y criminal desde el punto de vista humanitario es, como ya se ha dicho, un intento de interferir en las elecciones. Estoy seguro de que nuestro pueblo, los habitantes de Rusia, responderán. Ha asegurado que las víctimas de los ataques contra Belgorod van a recibir toda la asistencia y el apoyo necesario por parte de las autoridades del país, pendientes de la respuesta de Putin a estos ataques. Ya ha avisado, ha dicho que Ucrania va a pagar las consecuencias precisamente de los mismos. Miramos a Emmanuel Macron, al presidente francés. Es uno de los protagonistas de las últimas semanas, con la polvareda que levantaron sus declaraciones acerca del posible envío de tropas a Ucrania. Ayer también concedía una entrevista en la que hablaba de que la seguridad de Europa está en juego, de que Rusia es su rival y sobre todo de que no se pueden trazar líneas rojas. Pues ojo, porque comparecía hace apenas unos minutos con Olaf Scholz, el canciller alemán, también con el primer ministro polaco, Donald Tusk, y en esta comparecencia el presidente francés ha anunciado durante esta reunión del Triángulo de Weimar, organizada por Alemania, que París y Berlín van a comenzar la producción de armas en Ucrania. El presidente francés ha continuado diciendo que su país va a seguir apoyando a Ucrania mientras sea necesario, dado que la seguridad de Europa está en juego. Mientras tanto, en la misma conferencia, Olaf Scholz ha subrayado que su país también va a seguir apoyando a Kiev y añade que también planea adquirir más armamento para este último en el mercado mundial. Así están las cosas, así siguen las tensiones entre Rusia y Europa, y precisamente
Miramos a Emmanuel Macron. Alonso, si te parece terminamos contigo, que sé que te tienes que ir enseguida. Quiero saber tu opinión sobre estas palabras de Emmanuel Macron y también esta amenaza que lanzaba en el día de ayer diciendo, bueno, pues que va a seguir adelante, ¿no? Que de alguna forma no descarta enviar las tropas a Ucrania. Parece que está cogiendo un poco la bandera, ¿no?, del lado occidental. Antonio, me parece que estás muteado, a ver si... Que me gustaría contestar, aunque sea un poco por encima, a Javier, aprovechando que luego me voy inmediatamente y que él ya no me puede replicar a mí. Entonces, cuando ha dicho, dice, hombre, es que no vamos a hacer política exterior basándonos en un tuit o algo así, ¿no? Claro, es que, o sea, yo puedo tuitear lo que sea, o Emiliano o Javier podemos tuitear lo que sea, pero es que Charles Michel es el presidente del Consejo. Es decir, es un cargo institucional y es que esto no es juego de niños. Es decir, es que él no sabe que él es el presidente del Consejo. O sea, se lo tiene que tomar un poco más en serio. Y de ahí eso, ¿no? Lo que decía, que claro... bueno, no te oigo, Javier. No te oigo. No sé. Bueno, da igual. No, tienes que quitarte el mute. Bueno, da igual. Digo... Que sí, efectivamente, pero bueno, que con la retahíla de tweets de Medvedev, lo de Charles Michel sí que es un juego de niños comparado con lo que tuitea Medvedev, que también es un hombre pesado del Kremlin, vamos, y ahí sí que habla de Alemania en 1945, bombardeos, o sea, que decir, puestos a poner en la balanza los tweets que vienen de Rusia y de Europa. No vamos a comparar a Charles Michel con Medvedev. Medvedev es presidente del Consejo de Estado, o sea, ni es presidente del gobierno, o sea, tiene su importancia, tiene su peso, es mucho más violento que Putin, por supuesto, y ahora es mucho más violento que Putin, y por una cosa que a mí me gusta recordar de vez en cuando, y es que a Medvedev se la colaron con la resolución para invadir Libia, para intervenir en Libia, cosa que Putin se la tiene guardada a Medvedev. Eso, si habéis leído, me lo leo de vez en cuando, el libro este de El último zar, de Stephen Lee Meyers, que es una biografía de Vladimir Putin bastante interesante, que a Putin no le debe gustar, pero bueno, en fin, yo creo que es interesante leérsela. Y bueno, eso de que Rusia está apuntando con sus armas hacia Europa, yo lo miraría, porque, en fin, hasta donde yo sé, Putin no tiene la intención ni siquiera de conquistar toda Ucrania, ni mucho menos. Putin tenía la intención de proteger a la población de Donetsk y Lugansk. Que digo yo, no tiene intención de llegar hasta Lisboa, pero si el día de mañana él se siente amenazado y él se siente acorralado y él se siente hostigado y él se siente atacado por parte de Europa, pues es normal que quiera intervenir en Europa. Si es lo igual que Hitler en Checoslovaquia y en Polonia también quería proteger a los germanohablantes de aquellas regiones. También está el mismo... Hombre... Ahí donde hablen ruso, Rusia tiene un derecho de anexionarse esos territorios o de enviar tropas para protegerlos. Es la misma doctrina que Hitler en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Allí donde haya población germana, yo tengo derecho de enviar tropas para protegerlos. Bueno, si aceptamos ese principio en las relaciones internacionales, pues yo creo que el tuit de Charles Michel es una broma comparado con la guerra que vendría a raíz de esto, pero bueno. Es que Hitler lo que quería no era protegerles, era sumar. Es el mismo argumento que dio Putin. Pero es que él quería sumarles, igual que se anexionó a Austria, quería sumarles, no protegerles. ¿Y Putin no quiere sumar a esas poblaciones a Rusia? No, de hecho... Y por eso están votando hoy. No, claro, es que ahí es donde yo quería ir, Es decir, si cogemos el principio de la guerra, que es en febrero del 22, lo que hace Putin esos días, justo antes del inicio de la operación militar especial esta, que él llama así, es... toma una decisión en no sé en qué consejo dentro de Rusia, diciendo reconocemos la autonomía de estas regiones. Y él lo que quiere es que esas regiones permanezcan dentro de Ucrania. Lo que pasa es que... Eres consciente de que había una anexión formal de esas regiones a Rusia, ¿no? O sea, que pero una anexión después de la invasión militar. Sí, pero justo ahí es donde voy. Es decir, pero mucho después de la invasión. Esto es esto es un dato objetivo. Es decir, la intención de Putin no es conquistar para anexionarse eso, sino proteger a esas regiones dentro de Ucrania. Visto que no se las protege a esas minorías, visto
que se mata civiles desde el 2014, esto dicho por la OSCE, no dicho por mí, lógicamente, desde el 2014 Kiev, y ahora con nuestro dinero, que estamos matando civiles nosotros, ucranianos o rusos. Que Rusia siempre está tan débil y tan desprotegido frente a sus vecinos de Moldavia, Georgia, Ucrania, Lituania. Rusia está siempre tan... No sé, pero ¿me están negando que Ucrania mata civiles? ¿Deliberadamente que había una política de limpieza étnica en las regiones del este de Ucrania? Sí, por supuesto que niego eso, claro que sí. Pues no sé, pues entonces debo ser yo que estoy equivocado, que las noticias que leo, que todos los días, incluso a día de hoy, Ucrania lanza misiles. ¿Estás afirmando que había una política de limpieza étnica por parte de Ucrania en las provincias del este de Ucrania? ¿Sí o no? Vamos, y hay un decreto que dice está prohibido hablar ruso en las provincias del este de Ucrania. Eso es limpieza étnica, ¿sí o no? Sin ir más lejos, o sea que... Decreto presidencial de Poroshenko, si no recuerdo mal. Pero eso lo equiparas con limpieza étnica. Hombre, por ahí se empieza, ¿no? Y luego la muerte no es accidental, ¿no? La muerte de civiles rusos en las provincias del este de Ucrania no es accidental, no es que se hayan matado en un accidente de coche o no es que se haya caído una bomba un día, es que estamos hablando de miles de ucranianos, rusos, pero ucranianos en el este de Ucrania muertos, civiles, vamos, no militares. Este dato me interesaría que quedase claro, o sea... ¿O es verdad? Es un dato de una historia alternativa, pero bueno, sí, o sea, no, es que claro, los informes de la OSCE están ahí para quien los quiera ver, para quien no los quiera ver no están ahí, claro, pero ahí están los informes semanales de la OSCE. No sé si este dato te parece objetivo o me lo he inventado yo. ¿Cuántos miles de muertos había en esta limpieza étnica? ¿Cómo? ¿Cuántos miles de muertos en esta limpieza étnica de civiles indefensos? Eso, mira, hasta en Wikipedia se puede ver inmediatamente, pero del orden de 2.000 en 10 años. Bueno, pero eso, si no lo queremos llamar... Estás hablando tú de limpieza étnica, eso es parte del conflicto, por así decirlo, que hay una vez que Rusia ocupa esas provincias. Mis intercambios, eso no es una limpieza étnica, eso no son soldados ucranianos entrando en casas de civiles y cargándose a civiles porque son prorrusos. Javier, Antonio, no es si os parece, nos ceñimos al tema, que además sé que Antonio se tiene que ir, si os parece, nos ceñimos al tema de Macron, al tema de Europa y, bueno, como de alguna forma está desafiando y también está asustando, ¿no? En este caso a Europa. No sé cómo lo ves, Antonio, que nos hemos desviado mucho. No, pero no era por polemizar con Javier, sino que es digamos, la cosa es la consecuencia ¿estamos en guerra contra Rusia, sí o no? Y Rusia nos está amenazando con sus armas porque Putin está loco o porque nosotros, como bien decía Javier, hemos enviado no sé cuántas piezas de artillería, has dicho, pero que vamos a enviar una buena cantidad de munición a Ucrania a que sigan gastándola para matar rusos. Pues hombre, claro, ya digo yo, Rusia no quiere invadir Polonia. ¿Para defender qué? Europa se va a defender Ucrania, el territorio soberano de Ucrania, estamos de acuerdo. Pero vamos a ver, hasta donde yo sé hay bastante normativa de la Unión Europea que prohíbe exportar armas a territorio en conflicto. Y Ucrania no es parte de la Unión Europea. Esa normativa, primero, decir, yo no defiendo esa normativa porque me parece una normativa absurda. Quiero decir, bueno, pero hay que cumplirla, por eso somos demócratas. Pero bueno, quiero decir, se le está ayudando a un país soberano que se llama Ucrania. Estaremos los tres de acuerdo en que yo creo que hay un país soberano que se llama Ucrania, ¿no? Que tiene derecho a existir y que tiene derecho a proteger sus fronteras, ¿no? Digo yo. Quiero decir, a eso llegamos, ¿no? ¿No? Y es la mejor manera. No estamos de acuerdo en eso. Y es la mejor manera de defender, no, sí, claro, por supuesto, pero es la mejor manera de defender sus fronteras enviándole armas o diciéndole no te sientes a negociar, continúa con la guerra. A mí me parece muy cínico por parte de Macron, que el otro día dice no, vamos a enviar soldados. No, pero muy cínico no, todo lo contrario. Es decir, que nos puso delante del espejo. Pongamos un símil. Imagínate que España está siendo invadida por Marruecos. ¿Tú, como español, rechazarías la ayuda militar que le den a España para luchar contra Marruecos, para repeler esa invasión, o te sentarías a negociar a ver qué parte del territorio le damos a Marruecos? O sea, ¿tú crees que como español crees que nos estarían manipulando al darnos armas para ayudarnos a defendernos de una invasión marroquí, o que no, hay que sentarse con Marruecos a ver qué territorio les cedemos para lograr la paz? O sea, tú realmente ponte los pies de un ucraniano. ¿Tú realmente crees, porque claro, estás hablando un poco desde el punto de vista de una política con la que los rusos estarían muy contentos, pero no con la que los ucranianos estarían nada contentos, que es dejarles en la estacada, dejarles tirados?
Claro, Pero, claro. insisto, en el símil de la invasión de Marruecos, ¿tú rechazarías la ayuda militar extranjera o te parecería que es una injerencia horrible que le dieran armas a España para defenderse de Marruecos? Es que el conflicto no empieza en el 22, empieza mucho No, pero antes. te estoy poniendo ese símil. O sea, ¿te parecería algo inadmisible que España recibiera armas extranjeras? No, me parecería, claro. Es más, tú como español y como patriota supongo que las recibirías con brazos abiertos. Espera, te digo mal, te digo con eco. Antonio, si te parece, ya que aprovecho que no has escuchado esta última pregunta, vuelvo a insistir, nos volvemos a ceñir, si te parece, Antonio, a este tema de Macron, a ver si Javier también te deja terminar en algún momento el discurso. Ya con esto acabo. Simplemente que yo, lo comentaba antes fuera de cámara, yo espero que toda esta retórica sea simplemente para ayudar a Zelensky a que se siente a negociar con un cierto respaldo detrás, pero que le estén diciendo a Zelensky tienes que sentarte a negociar y acabar esto ya. Porque ya digo, la alternativa es o este conflicto no se va a quedar así estancado, tal cual, o escala o desescala. Y desescalar significa que te tienes que sentar a negociar, con respaldo, sintiéndote fuerte, con una mejor posición que la que te da la realidad en el campo de batalla. Pero ya digo, o este conflicto desescala o escala, es decir, va a más. Y el ir a más, bueno, pues ya sabemos todo lo que eso significa, pues el fin del mundo, ya está. Bueno, perdón que me he extendido más de lo necesario. Bueno, Antonio, te dejamos irte, te emplazamos a otro debate con Javier, si te parece, y ahondáis un poquito en esta diferencia. Muchas gracias, como siempre, Antonio, por estar por aquí. Un placer. Chao, chao. Emiliano, si te parece, te escuchamos a ti también un poquito, que hemos estado los dos ahí entre medias de esta pelea, este discurso, este enfrentamiento dialéctico, ¿no? Vamos a calificar mejor. ¿Cómo ves tú estas palabras de Emmanuel Macron y cómo pueden afectar también al conflicto con Rusia? Putin ya advertía que en el caso de que se envíen tropas a Ucrania se puede desencadenar un conflicto nuclear, o sea que no es una broma, ni mucho menos. Que yo creo que nos estamos autoengañando de manera permanente. Es decir, Europa, o al menos la mayor parte de los estados europeos, llevan implicados en el conflicto desde el inicio, como suministradores de armas, como suministradores de inteligencia, como suministradores de líneas rojas que no íbamos a cruzar, léase tanques, probablemente ahora vendrán los F-16 daneses y holandeses. A pesar de lo que ha dicho Sol, al final los Taurus entrarán también y acompañarán a los Salo, porque en el fondo lo que tenemos que ser conscientes, y ahí sí que creo que Macron está siendo sincero, no como otros políticos, esto lo tenemos que parar porque Putin, el único idioma que entiende es el de la fuerza, y él siempre parte de la premisa que los occidentales, por presiones económicas, por presiones sociales, por manifestaciones, terminan abandonando los conflictos que apoyan o que sostienen. Y él parte de esa premisa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que le salió mal la operación especial, era poner un títere en Kiev y desde ahí pasar a Moldavia. Ahora, tiene otro problemón, que era, no quería que la frontera OTAN se aproximara, y ahora tiene a Suecia y Finlandia dentro. Kaliningrado queda dentro de lo que se podría llamar aguas interiores de la OTAN, que eso también puede traer cola. Polonia, Lituania, o especialmente Lituania, Estonia, están temerosas de que puedan ser ellos, porque también hay una minoría rusa importante que supuestamente también está siendo represaliada cultural, social y económicamente en estos países. Entonces, efectivamente, es decir, si queremos seguir siendo Europa y si queremos seguir defendiendo unos valores y unas democracias, pues el único idioma que entiende Putin es el sostenimiento, de momento, militar, económico a Ucrania, y yo creo que lo tenemos que hacer. Y desafortunadamente podemos seguir escalando, pero lo ideal sería que el propio pueblo ruso o las propias clases dirigentes rusas acabaran con Putin, de tal manera que se hiciese una reforma política al interior y que acabase el zarismo que ha venido caracterizando los últimos 20 años de Putin. Entonces, con Putin en el gobierno estamos abocados a enfrentamientos permanentes, sea ahora con Ucrania, a posteriori con Moldavia, y ya veremos qué pasa con Lituania, Estonia y las repúblicas bálticas y la población rusa que hay allí, que también se siente amenazada por Occidente. Bueno, pues antes de terminar, Javier, si te parece, cambiamos de tema, dejamos de lado estas declaraciones de Macron y miramos precisamente a una de las cuestiones que estabas comentando hace apenas unos minutos, el desplazamiento
de estas armas nucleares tácticas cada vez más cerca del territorio de la OTAN. Hablaba la defensa lituana de que están ya en Bielorrusia y bueno, que están de alguna forma acercándose, ¿no?, al territorio OTAN. No sé si apuntando, ¿no?, como hablabais antes, pero sí que cada vez más cerca, ¿no? ¿Qué puede significar esto para el conflicto, como bien decís, ¿no?, ya entre Europa y Rusia, ¿no? Es evidente. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se acaba de decir. O sea, evidentemente Putin no busca lanzar un ataque nuclear sobre Europa, Putin busca amedrentar a Europa. Entonces, este despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia es parte de esa estrategia que siempre tiene Putin de tensar la cuerda con Europa, esperando que Europa se eche hacia atrás, ¿no? Y yo creo que Macron en su discurso tiene razón. Entonces, tiene razón en el sentido de... si nosotros estamos todo el rato dejando claro que tenemos miedo a una escalada, le estamos dando la iniciativa a Putin y estamos dejando la escalada bajo el control de Putin, ¿no? Entonces, aquí lo importante no es que haya o no haya una escalada. Aquí lo importante es quién tenga el control y la iniciativa sobre esa escalada, ¿no? Estamos en una partida en la que si tú constantemente le estás diciendo a tu enemigo yo no estoy dispuesto a hacer eso o yo tengo miedo de que tú hagas eso, pues le estás dejando la mano fuerte a tu enemigo para que gane la partida, ¿no? Y entonces Macron sí que está buscando alterar este equilibrio que es totalmente favorable al Kremlin ahora mismo tal y como está planteado, ¿no? Eso sí, también es cierto que Francia, una cosa es la retórica de Macron y otra cosa es lo que Francia ha estado haciendo estos 2 años, ¿no? Y entonces, pese a las palabras de Macron, Francia no ha dado ni una fracción de la ayuda que ha dado, por ejemplo, Alemania a Ucrania, ¿no? Y Francia no ha invertido en ayuda financiera o militar destinada a Ucrania como lo han hecho otros países europeos como Polonia, como Alemania o como los países bálticos, ¿no? En ese sentido, las palabras de Macron no se corresponden todavía con sus acciones, ¿no? Y eso también es bastante llamativo y no sé hasta qué punto también hay aquí un juego por las elecciones europeas, por los problemas que él tiene también en Francia, con el auge de Le Pen en las elecciones europeas y también con el miedo que existe a las elecciones de noviembre. Porque si en noviembre gana Trump, pues aquí que cada uno haga sus apuestas, porque Europa se queda sola. Pues Javier, nos vamos a despedir, ¿no? Nos vamos a terminar con este titular, pendientes de las elecciones de Estados Unidos, de las elecciones también en Europa y de las elecciones en Rusia que se van a celebrar, como les contamos, este fin de semana. Muchísimas gracias, Javier, Emiliano, muchas gracias por estar con nosotros este rato. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes también. Un día más a todos los espectadores que nos han acompañado. Les decimos que no se vayan, porque seguimos con toda la actualidad, con todas las últimas horas. Una pausa y seguimos con la mejor información en Negocios Televisión.